Profesionales de la orientación educativa. La orientación educativa es un derecho del alumnado y, por tanto, toda la comunidad educativa ha de facilitar la consecución del mismo. Desde las familias se hace posible mediante la coordinación con los centros educativos y desde el profesorado mediante su labor docente. Sin embargo, la orientación tiene funciones específicas que requieren de una cualificación técnica y especializada. La formación base que precisa un orientador es la de pedagogía, psicología y psicopedagogía. Desde el comienzo de la orientación en el sistema educativo, el perfil del profesional de la orientación ha sido controvertido, pues se trata de la primera vez que se incluye un profesional de la educación en los claustros que, sin tener funciones docentes, sí las tiene educativas. El trabajo del orientador es diferente del maestro o profesor, pues precisamente las competencias que le confieren su identidad profesional son otras, distintas de las de los docentes. El profesional de la orientación es un educador que hace un trabajo complementario al docente, pero que no imparte clases, porque si lo hiciera ya no podría hacer el trabajo específico de orientador. Si se considera valioso para el sistema educativo que se haga un seguimiento individualizado del alumno y de sus necesidades educativas, una orientación vocalizada, personalizada, un acompañamiento del alumnado en su toma de decisiones y en el diseño y construcción de su proyecto de vida, deben existir profesionales especializados con tiempo destinado para estas funciones. Además, existen tareas específicas del profesional de la orientación que ningún profesional del centro educativo tiene cualificación para hacer, como la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento técnico-pedagógico al profesorado, directivos y familias, y la elaboración de informes que requieren una amplia formación, mucho tiempo y dedicación para hacerse con rigor. Competencias que confieren identidad. El desempeño de las funciones educativas encomendadas a los orientadores requiere de formación específica en pedagogía, psicología y psicopedagogía. La profesión de orientador tiene su origen en una demanda de la sociedad que surge cuando hay que dar respuesta a la necesidad de orientación que tienen las personas, tanto en los aspectos vocacionales como en la atención a la diversidad de cara a una sociedad más inclusiva. Competencias específicas del profesional de la orientación, detección precoz y atención primaria. Antes de que el alumnado se incorpore al sistema educativo a los 3 años de edad, es posible detectar muchas casuísticas que pueden marcar la escolarización y la trayectoria de una persona. Los profesionales de la orientación conocen cuáles son las características por las que detectar de forma precoz la diversidad y sus manifestaciones para poder organizar la atención educativa y hacer que mejore sustancialmente la vida de un humano. Una función directamente relacionada con esta competencia es conseguir que la incorporación al sistema educativo de los niños con alguna necesidad específica sea la que más le favorezca, pasando por decisiones tan especializadas como decidir qué recursos humanos y materiales precisará, qué modalidad de escolarización e incluso si le interesará permanecer un curso más al término de la educación infantil. Todas estas decisiones requerirán de su correspondiente estudio, evaluación, elaboración de informes, toma de decisiones con las responsabilidades que conllevan y que además quedan reflejadas por escrito en el correspondiente documento, que en algunas instituciones educativas es denominado dictamen de escolarización. Son decisiones técnicas especializadas que implican un seguimiento y coordinación con los profesionales de la atención temprana. Evaluación psicopedagógica. La competencia de la evaluación psicopedagógica va más allá de un informe. De hecho, en muchas ocasiones, el informe como documento no se redacta, aunque sí se haya evaluado, así como, al contrario, se emiten otro tipo de informes sin que se haya realizado el proceso de evaluación psicopedagógica. Este proceso es una competencia muy específica del orientador, porque no solo precisa de la aplicación de pruebas específicas, sino que requiere de la mirada global por la que se tienen en cuenta variables procedentes de contextos muy diferentes, así como informaciones variadas que se contrastan y que se pueden obtener por vías muy diversas.
La evaluación psicopedagógica es fundamentalmente una recuperación de información, cuanto más mejor, que debe analizarse desde la mirada del profesional comprometido en aras de encontrar la mejor respuesta para una persona en el contexto educativo. En consecuencia, se trata de una tarea muy compleja que necesita una profunda y amplia formación en psicopedagogía para que el proceso de evaluación pueda ponerse a favor de mejorar la calidad de vida de una persona. Aplicación de pruebas específicas y estandarizadas. Todas las pruebas cuentan con un manual de instrucciones que pudieran llevar a pensar que cualquier persona puede aplicarlas. Sin embargo, la pasación es compleja y es imposible abordarla, saberla gestionar y optimizar si no se cuenta con esta competencia que da la formación en psicopedagogía. Existe un riesgo real que estos materiales sean utilizados por personas sin la formación correspondiente, no solo por su aplicación, sino especialmente por la interpretación de los resultados y el empleo de los mismos. Este riesgo puede llevar incluso a delitos que son imputables para quienes hacen mal uso de estos instrumentos. Póngase por caso la ocasión en que algún profesional sin experiencia basa un diagnóstico como el de diversidad funcional intelectual en una sola prueba, sin contrastarla, algo que sin duda es una muy mala práctica. Elaboración de pruebas psicopedagógicas. En la práctica son frecuentes las ocasiones en que los orientadores precisan de pruebas y materiales para la evaluación de necesidades que no se encuentran en el mercado, ya sea para un estudiante, un grupo o un centro, así como para la intervención. En ese momento se hace necesaria la elaboración de este tipo de instrumentos, como por ejemplo cuando se precisa recoger información y hay que elaborar cuestionarios ad hoc, escalas de observación y programas de intervención. Sería deseable que los profesionales de la orientación compartieran mucho más estos documentos e incluso los publicaran, puesto que estos materiales son realmente valiosos para la práctica, ya que surgen de una necesidad y se adaptan a un contexto concreto. La elaboración de este tipo de materiales supone una competencia específica del orientador. Sería muy conveniente que algún día pudiera contarse con un banco de materiales donde los orientadores rentabilizaran el trabajo de otros colegas que se adelantaron a confeccionarlos y solo hubiera que adaptarlos a los nuevos contextos. Identificación de las necesidades específicas de apoyo. Esta es una de las tareas que requiere de más especialización, además de la responsabilidad que supone llegar a conclusiones en este terreno, pues son aberraciones muy delicadas que pueden llegar a ser decisivas en la vida de la persona. Por ejemplo, identificar un trastorno de lectoescritura como la dislexia o por el contrario, dejar de identificarlo y que la persona siga con dificultades de aplicar el aprendizaje y sin la adecuada atención puede determinar su trayectoria escolar para siempre. La identificación de necesidades es un proceso que culmina en una catalogación, poner una etiqueta, que sirve para acotar y visibilizar una realidad. No obstante, puede tener una doble mirada en sentido inverso, una primera más pobre, únicamente al servicio de la administración del sistema educativo, para, por ejemplo, generar estadísticas, o bien una segunda mirada, cuando la etiqueta identifica cuáles son sus necesidades de una persona para que sea el sistema quien le proporcione la respuesta educativa que necesita. Estas etiquetas pasan a formar parte de un censo por el que la administración educativa es conocedora de que el alumnado tiene esas necesidades, esa calificación. Sin duda, esta es una de las tareas de mayor responsabilidad y compromiso del profesional de la orientación para que la formación psicopedagógica no solo es pertinente y necesaria, sino también imprescindible. Identificación de las altas capacidades intelectuales. Aunque las altas capacidades intelectuales forman parte de las necesidades específicas de apoyo educativo, requieren de competencia profesional especializada, pues la identificación se realiza mediante un proceso muy complicado. La especialización para realizar esta tarea precisa del dominio de las siguientes técnicas e instrumentos: observación específica, pericia en la pasación de tests, pruebas psicopedagógicas y pruebas de creatividad. No siempre es fácil identificar las altas capacidades. Si se trata de la sobredotación, el proceso es complejo, pero aún lo es más si se pretenden identificar talentos, de modo que muchas veces quedan invisibles
En cualquier caso, la participación de los profesionales de la orientación es definitiva, porque si los orientadores no identifican a estas personas, no se visibilizan en el sistema y no podrán contar con la respuesta educativa que precisan para desarrollar su potencial. Es más, en el ámbito de las altas capacidades suele decirse, si no me identificas, no existo, y hasta que no se ha extendido la presencia de orientadores en los centros y los protocolos de detección impulsados por las administraciones educativas, han sido miles las personas con altas capacidades que han pasado desapercibidas para perjuicio de todos. Identificación de los estilos de aprendizaje. Aunque los docentes tienen una aproximación más o menos concreta de cómo aprende el alumnado, sigue siendo una práctica poco habitual que se trabaje con la comprensión del proceso por el que se produce el aprendizaje en cada estudiante. Para ello es conveniente que se sepa la vía por la que el estudiante accede mejor a los contenidos, qué le resulta más atractivo y se ancla mejor en su estructura cognitiva, al tiempo de qué es lo que más le motiva y le conecta de forma más directa con su emoción para que se produzcan aprendizajes significativos y sostenibles. Intervención y seguimiento personalizado. Los profesionales de la orientación son la referencia del saber técnico en psicopedagogía en el centro. Por eso son el apoyo de la comunidad educativa. Se recurre al orientador para la intervención y seguimiento del alumnado y sus familias cuando hay que trabajar cuestiones como la motivación al estudio, las relaciones intrafamiliares, las relaciones entre el alumnado, entre muchas otras circunstancias que pueden darse en la cotidianeidad de un centro. También son objeto de este tipo de intervenciones las que se encargan, por ejemplo, de la prevención del absentismo, la orientación para el ocio y bienestar, así como las crisis emocionales de los niños. Otras de las intervenciones que se realizan desde esta competencia específica del orientador son las que contemplan la vida afectivo-sexual del adolescente. Es muy frecuente que el alumnado de esta edad acuda al departamento de orientación de un instituto para consultar asuntos sobre relaciones sexuales, amores y desamores, lo que tiene una especial relevancia en la adolescencia como etapa psicoevolutiva. Son actuaciones de especial trascendencia en la comunidad educativa, pues con la adecuada educación emocional se contribuye a la consecución de objetivos tan importantes como la prevención de abandono escolar prematuro o la mejora de calificaciones. Se trata de intervenciones técnicas que apoyan la función tutorial en el seguimiento con el alumnado y sus familias y que suman un peso específico al hacerse desde la especialización técnica en psicopedagogía del orientador. El seguimiento del alumnado en los aspectos es clave y fundamental, ya que redunda de forma directa en el bienestar del alumnado, en el centro y en el rendimiento académico. Detección precoz de problemas de salud mental. Esta es una de las competencias específicas del orientador que más se rentabiliza en una comunidad educativa, puesto que la detección precoz se adelanta a que el problema surja o se cronifique, de modo que conocerlo y abordarlo puede matizar la gravedad del mismo. No puede olvidarse que los trastornos de salud mental se visibilizan en la adolescencia, pero se fraguan mucho antes porque la detección precoz puede minimizar sus consecuencias en el futuro. Los problemas de salud mental distorsionan mucho el bienestar de una comunidad educativa, pues muchas veces son asociados a la disrupción o a problemas mayores. No puede olvidarse que el suicidio está siempre entre las primeras causas de muerte entre jóvenes y adolescentes. Cuando el profesional de la orientación detecta que existen indicios compatibles con un problema de salud mental, su función es derivar el caso hacia los servicios especializados para que realicen el diagnóstico y proporcionen un tratamiento eficaz. Son ejemplos de problemas de salud mental donde los orientadores intervienen en su detección precoz los siguientes: trastornos mentales, depresión, adicciones a sustancias, tecnoadicciones, anorexia, bulimia y trastornos de alimentación, autolisis, trastornos emocionales, fobias, entre otros. Elaboración de los informes psicopedagógicos. La competencia para realizar informes psicopedagógicos es exclusiva del orientador. Los informes deben elaborarse con mucho rigor y basarse en la ciencia de la psicopedagogía, ya que estos pueden tener una repercusión
muy importante en la vida de una persona, y cuando un orientador firma un informe, asume una responsabilidad de la que debe tener conciencia. De ahí su importancia del rigor, porque se trata de un documento técnico que tiene una implicación seria. Objetivos de la orientación educativa. Los informes psicopedagógicos son el soporte para el argumento técnico y se emplean de puertas hacia adentro del sistema educativo para tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, elegir la modalidad de escolarización más adecuada, delimitar los recursos necesarios, decidir la incorporación a programas o las permanencias. Fuera del sistema educativo, los informes pueden ser relevantes en procesos donde se deciden aspectos cruciales en la vida de una persona y su entorno, por ejemplo, en el ámbito de la valoración de la discapacidad y en el judicial para asuntos tan relevantes como el arbitraje sobre la tutela de menores, desamparo, malos tratos o seguimiento de acogida de un menor, entre otros. Todos ellos asuntos de gravedad. Elaboración de los dictámenes de escolarización. Se trata de un informe técnico donde se plasma la necesidad de recursos humanos y materiales que tiene un alumno, así como la modalidad de escolarización más adecuada para su mejor desarrollo. Este documento se asocia a las necesidades educativas especiales y a la respuesta educativa que precisa un estudiante para optimizar su escolarización, aunque para su elaboración el dictamen se basa en la evaluación e informe psicopedagógico. Es un informe diferenciado por su finalidad tan concreta. La competencia para elaborar dictámenes es también exclusiva del profesional de orientación, quien por su perfil garantiza el rigor en las decisiones que se recogen en este documento, las que pueden ser trascendentales en la vida de una persona. Organización de la respuesta educativa. Se trata de una función muy compleja que consiste en ajustar todo lo concerniente a la escolarización de una persona para que pueda seguir su proceso de aprendizaje en las mejores condiciones que le proporciona el sistema educativo para desarrollar el máximo de su potencial. Organizar la respuesta educativa necesita que se haya realizado la evaluación psicopedagógica para que puedan concretarse qué tipo de medidas se van a poner en marcha, ya que estas son tantas y tan variadas como se derivan del proceso de enseñanza personalizada. En la organización de la respuesta se tomarán decisiones tan importantes para la escolarización del alumnado como el empleo de recursos, adaptaciones del currículo, adaptaciones lingüísticas, organización de tiempos y espacios, agrupamientos, programas específicos, pautas educativas, criterios para la coordinación, entre otras. Una competencia específica del orientador en el proceso de organizar la respuesta para cada estudiante es participar en el asesoramiento especializado en las decisiones de promoción del alumnado. Hay momentos claves para estas decisiones, como es que cada vez que se finaliza una etapa educativa. En estas encrucijadas, la decisión puede ser muy relevante, como cuando se decide en la etapa de educación infantil que un niño permanezca un año más por presentar una diversidad funcional. Por la excepcionalidad de este tipo de decisiones, la valoración técnica de la orientación es determinante. Intervención psicopedagógica en situaciones de violencia. Es frecuente que en los centros se produzca violencia, en las que hay que hacer una intervención técnica. Este tipo de situaciones irrumpen también de forma repentina e inesperada y suelen necesitar una intervención de urgencia porque se está poniendo en juego la integridad de una persona, ya sea física o psíquica, y además van acompañadas de mucho dolor, tanto de los protagonistas como de las personas de su entorno. Las situaciones a las que nos referimos son violencia de género, violencia filioparental, violencia entre iguales, maltrato infantil y violencia sexual, entre otras. Intervención en el acoso escolar. Aunque el acoso escolar se considera una situación de violencia, la intervención en el acoso tiene algunas especificidades. En un principio, mientras que la mayoría de las situaciones de violencia cuentan con una visibilidad que las identifica, la determinación del acoso no es sencilla y requiere de una formación específica para diagnosticarlo como tal y valorar el riesgo psicosocial al que están sometidas las personas afectadas, para adoptar medidas inmediatas de protección que pongan freno a la situación y al sufrimiento de las víctimas. Tras esta primera fase,
es necesario hacer un trabajo muy exhaustivo con los agresores y espectadores de la situación de acoso escolar para convertir este doloroso proceso en una oportunidad de aprendizaje para todos los implicados. Intervención psicopedagógica en diversidad de género. La diversidad de género se presenta en 3 categorías: orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Afortunadamente, en el siglo XXI, en los países democráticos está comúnmente aceptado que la diversidad existe y que no hay que esconderla. Sin embargo, para muchos niños, niñas, jóvenes y sus familias, cuando tiene lugar un caso de este tipo, se vive con desconcierto e incluso con angustia. Es frecuente que en un departamento de orientación tengan que abordarse con el estudiante y la familia los casos en que existe una orientación no heterosexual. Intervención en situaciones de emergencia. La participación de los orientadores en situaciones de emergencia es muy frecuente. Son intervenciones que coloquialmente se denominan como bombero, donde hay que actuar no solo con rapidez, sino también con eficacia, pues se ponen en juego aspectos muy importantes a veces, incluso la integridad física de la persona. Son ejemplos de situaciones de emergencia: abandono, desamparo, desahucio, autólisis, maltrato, intento de suicidio o duelo, entre otras. Acompañamiento en el autoconocimiento del alumnado. Ni en la sociedad en general, ni tampoco en las comunidades educativas se aprecia con claridad la diferencia entre orientar e informar. Para conseguir una orientación es preciso recabar información, y cuanta más mejor, así como hacer que sea más accesible para el alumnado, como el autoconocimiento, la selección de información y la toma de decisiones vocacionales. Asesoramiento técnico a la comunidad educativa. El perfil técnico especializado del profesional de orientación posibilita que tenga la competencia para proporcionar asesoramiento de calidad a la comunidad educativa. En la práctica, los orientadores son los referentes a los que la comunidad educativa solicita la respuesta ante sus dudas. Es el asesoramiento que el orientador presta a los cuerpos directivos puede resultar ser una de las claves en la organización y funcionamiento de un centro, pues abarca toda su puesta en marcha. En cuestiones técnicas pueden ser decisivas para el buen funcionamiento de un colegio, por ejemplo, cómo se organizan los espacios, es decir, cómo se distribuyen las aulas y con qué criterio se asignan a los grupos. Apoyo a la acción tutorial. El diseño y desarrollo del plan de acción tutorial de un centro es una competencia del orientador, que se realiza en coordinación con el profesorado, la jefatura de estudios del centro y los tutores. Sin embargo, hay una parte de este diseño que corresponde al orientador en cuanto a su perfil técnico, para ajustar este plan al momento del desarrollo evolutivo de cada grupo. El diseño de programas de intervención, actividades, la visión de conjunto del centro, la elaboración de materiales y la coordinación con entidades que puedan apoyar el plan tutorial son funciones específicas del orientador. Para el seguimiento del alumnado, el apoyo técnico del orientador es clave también como especialista en psicopedagogía en cuanto a la intervención del alumnado. Actuaciones de bisagra. En varias ocasiones se ha mencionado el trabajo del orientador que realiza para promover la coordinación. A grandes rasgos pueden distinguirse dos tipos: la interna, es decir, la que se realiza dentro de la comunidad educativa, y la externa, la que tiene lugar en entidades fuera de ella. Para la coordinación externa, la figura del profesional de la orientación es clave por dos motivos. Primero, porque de puertas hacia adentro identifica las casuísticas que van a precisar colaboración externa. Y en segundo lugar, porque conoce los servicios que pueden prestar. En definitiva, por su perfil, el orientador se erige como la bisagra necesaria para la coordinación externa. Son ejemplos de actuaciones de bisagra que hace el orientador con las siguientes entidades, servicios y profesionales: centros de atención infantil temprana, centros de salud, especialistas en pediatría, trabajadores sociales, unidades de salud mental en general y para personas adultas, unidades de salud mental infantil y juvenil, servicios sociales comunitarios, equipos de tratamiento familiar, servicio de protección de menores, fiscalía de menores, entidades para el seguimiento de menores en régimen de acogida, centros de acogida, centros de menores infractores, entre otros.